Hola, ¿cómo están? Bueno, la idea del segundo video es justamente hablar de un poco de lo que son los LED como principio, como dispositivos, digamos, electrónicos que utilizamos básicos. Pero algo que siempre surge en dudas o consultas es el tema de las resistencias. O sea, qué resistencias utilizamos para alimentar, o mejor dicho, no para alimentar, sino para poder cuidar o proteger los LED, ¿sí? Porque recuerden, bueno, justamente que los LED tienen estos, los que son comunes, tienen aproximadamente un consumo de 20 mA y trabajan con una tensión de 1.3 voltios. ¿Sí? Nosotros teniendo esos datos, que son características que ya vienen, digamos, dentro de lo que vendría a ser su hoja de datos, ¿sí? Con esos datos nosotros podemos calcular qué resistencia vamos a utilizar dependiendo de la tensión que tengamos, ¿sí? De la tensión de alimentación, que puede ser por ejemplo la del Arduino, que son de 5 voltios, o si vamos a alimentarlo con otra tensión que sea diferente a la de 5, que puede ser por ejemplo una tensión de 9 voltios de una pilita o alguna otra alimentación externa. Bueno, con esta pequeña introducción comenzamos con lo que vendría a ser la explicación de cómo calculamos o cómo sacamos qué resistencia debemos colocar según el LED y según la alimentación que tengamos. Bien, hecha la pequeña introducción, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a trabajar obviamente y como veníamos haciendo en Tinkercad para poder hacer lo que es la simulación, pero también en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con una pizarra, que ya puse mi cámara IP ahí para, en que en realidad es un celular, es una aplicación que la pueden descargar para utilizar el celular como cámara IP para poder grabar el pizarrón, ¿sí? Así que lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Primero que nada vamos a hacer un pequeño cálculo para ver el tema de la alimentación y después comprobarlo. Digamos que para justamente lo que vendría a ser el LED, nosotros tenemos un pequeño circuito. Voy a dibujar un pequeño circuito que va a ser únicamente el LED, ¿sí? Si bien de un dibujo bien simple, no muy detallado. La resistencia, bien. Para poder nosotros conectar un LED siempre tenemos que colocarle una resistencia. Ya habíamos dicho que los LED no se conectan en directo porque tienen justamente características que son la alimentación. Sí que en general la corriente que consume un LED son de 20 mA, por lo menos de los LED comunes. ¿Sí? 20 mA es equivalente a lo que vendría a ser 0,02 amperes. ¿Sí? Ahora vamos a hablar justamente de la corriente como algo que se consume, ¿sí? En este caso es lo que sí o sí el LED necesita consumir para poder funcionar óptimamente, ¿sí? Y después la tensión aplicada, que la tensión vendría a ser, en este caso en el LED, que se le puede aplicar una tensión de 1,3 voltios, ¿sí? Que es el máximo de tensión, pero también es la tensión que necesita para funcionar óptimamente, ¿sí? Entonces, nosotros teniendo esos datos, que en este caso, como le decía, por lo menos en los LED que son comunes, ni ultra brillante, ni de algún color en especial, sino los clásicos, los rojos, los verdes y los amarillos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Armamos el circuito. Se conecta acá, ¿sí? El LED lo vamos a conectar a una fuente de alimentación que puede ser, por ejemplo, una batería. ¿Sí? Primero vamos a hacer el cálculo por una batería nueva. ¿Sí? Si tenemos que hacer el cálculo por una batería de 9 voltios, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien, vamos a poner justamente la resistencia, la parte positiva, y de ahí justamente al ánodo del LED. Y del lado negativo lo vamos a poner directamente al cátodo, ¿sí? Fíjense en que ahora yo lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿sí? Em, Tengo que calcular qué resistencia necesito para este circuito. Como la corriente, que ya lo habíamos visto en el video anterior, que la corriente es la misma cuando yo tengo dos dispositivos así en serie, que están uno al lado del otro.
Entonces nosotros ya sabemos que por acá pasan 20 miliamperes, ¿sí? Y ahora lo que necesitamos saber es lo siguiente. Acá sabemos que tiene que caer 1,3 voltios. Entonces lo que nos queda tiene que caer sí o sí en la resistencia, que en el caso de ser 9 voltios menos 1,3 tendríamos directamente 7,7, ¿sí? Entonces tengo 7,7 voltios, bien, que es lo que tiene que caer en la resistencia. Ahora, ¿cómo hacemos para calcular qué valor tiene la resistencia? Esa es justamente la parte que tenemos que nos interesa ahora. Para eso vamos a utilizar la ley de Ohm. Para la ley de Ohm, el enunciado es bastante simple. La tensión, ¿sí? B es igual a la intensidad por la resistencia, ¿sí? Y eso forma el triángulo que siempre conocemos o que siempre vemos por ahí si lo investigan, de lo que vendría a ser la ley de Ohm, ¿sí? Como yo ya tengo la tensión y tengo la intensidad, yo lo que estoy por calcular es la resistencia, ¿sí? Una regla básica como para acordarse siempre, la línea esta horizontal denota, si yo tapo 1, denota lo que vendría a ser división y división, y la línea vertical es multiplicación, ¿bien? Entonces, si yo quiero sacar resistencia, bien, tapo esto, me quedaría B dividido I, ¿sí? Entonces hago la tensión sobre la intensidad, ¿sí? En este caso, la resistencia sería igual a mi tensión de 7,7 voltios, ¿sí? Y a lo que vendría a ser acá mi corriente, que en vez de ponerle 20 miliamperes lo voy a poner directamente en amper para que no trabajemos, porque esto no es una unidad de base, el ampere es la unidad de base, entonces yo no voy a trabajar con submúltiplos, sino que trabajo directamente con la unidad de base, el ampere. Entonces 0,02 A, bien, entonces esto me daría igual a 7,7 dividido 0,02. Y ahora, como para hacerlo y que se vea, lo hago en la computadora. 7,7 dividido 0,02, esto me da igual a 385, ¿sí? O sea que yo acá tendría 385 ohm. Bien, como justamente la resistencia estándar que viene no es de 385, como la resistencia estándar que viene no es de 385, sino que es de más o menos 390, ¿sí? Que es la estándar. Vamos a poner una de 390, pero fíjense en que podríamos jugar justamente con este valor para ir viendo si nos aproximamos, si necesitamos una resistencia más chica para obtener justamente el óptimo funcionamiento del LED, o con esta resistencia vamos a estar bien. Bien, bueno, este básicamente es el cálculo que se hace para calcular la resistencia siempre que vayamos a hacer con cualquier alimentación.